Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Vamos a esperar unos 5 minutitos más a que terminen de conectarse el resto de sus compañeros y posterior a ello vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? Entonces en unos 5 minutitos ya iniciamos.
Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buen día. Buen día. Bien, vamos a dar eh, por inicio la clase de hoy. La clase de hoy es una clase que que está diseñada principalmente para que se les pueda dar a ustedes las pautas generales en relación a la asignatura de Semiología 1 en la parte práctica, es decir, orientarles acerca de lo que vamos a avanzar en el transcurso del semestre. Adicionalmente, en esta primera clase de introducción se les va a indicar la modalidad de evaluación, es decir, cómo se les va a calificar, y finalmente se va a proporcionar una bibliografía básica y una bibliografía complementaria para que ustedes puedan apoyarse en esa bibliografía y poder resolver las distintas prácticas que en el transcurso del semestre vamos a realizar, ¿sí? Entonces, ya iniciando la clase me voy a presentar. Yo soy el docente asignado para el grupo P2 de Semiología 1. Mi nombre es Freddy Alejandro Camacho Mar. Bien, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la materia de semiología en cuanto a la competencia que ustedes deben tratar de alcanzar en el transcurso de este semestre. La competencia a alcanzar en la asignatura de semiología, Semiología 1, es básicamente esta, que consiste en que el estudiante, finalizando el curso, debe ser capaz de analizar tanto signos como síntomas, agrupar estos signos y síntomas, relacionarlos y convertirlos en síndromes. Estos síndromes debe el estudiante encontrarlos en un paciente. Todo esto lo va a poder conseguir siguiendo y utilizando ciertas herramientas y procedimientos semiotécnicos, es decir, propios de la asignatura, propios de la materia de semiología, como ser la anamnesis, el examen físico, y ello va a verse completado con los resultados que se obtengan en laboratorio y gabinete médico. Todo esto se va a plasmar y se va a traducir de manera objetiva en la realización de una historia clínica completa, con la que se pueda llegar y sustentar un diagnóstico. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en Semiología 1 es descubrir signos, síntomas en nuestros pacientes, agruparlos, convertirlos en síndromes, utilizando maniobras y procedimientos propios de la semiología, como ser la anamnesis y el examen físico. Todo esto lo vamos a plasmar y lo vamos a traducir en una historia clínica, con la cual de manera objetiva podamos sustentar un diagnóstico correcto. Obviamente también vamos a apoyarnos siempre en los métodos complementarios, ya sea de laboratorio o gabinete médico, para tener un diagnóstico de certeza. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que aprender nosotros en el transcurso del semestre, a realizar una historia clínica mediante la cual podamos
establecer diagnósticos de nuestros pacientes. Bien, y para nosotros poder alcanzar esta competencia, hemos diseñado todo el contenido de la materia, todo el avance curricular en 3 unidades de aprendizaje. O bueno, en este caso son 4 unidades de aprendizaje, ¿sí? Estas 4 unidades de aprendizaje comprenden diferentes temas que los vamos a ir avanzando. Y vamos a empezar con lo que es los principios y conceptos básicos en semiología general. Esa va a ser nuestra primera unidad y va a comprender 2 temas de importancia básica. El primer tema es principios y conceptos básicos de semiología, donde vamos a aprender primeramente qué es la semiología, cuáles son los componentes de la semiología. Vamos a aprender a diferenciar diferentes términos semiológicos, saber qué es signo, saber qué es síntoma, saber qué es un síndrome, qué es una enfermedad, y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo conceptos básicos de uso frecuente en semiología. El tema 2 ya concierne a lo que es el trato con el paciente, la comunicación, la interactuación que tenemos que tener con nuestros pacientes. El tema 2 titula Relación médico-paciente. Esto como una primera parte inicial de aspecto general. Ya conociendo estos 2 temas, desarrollando estos 2 temas, vamos a pasar a nuestra unidad 2 de aprendizaje, donde ya es básicamente la historia clínica. A partir de la unidad 2, la 3 y la 4 son íntegramente historia clínica. La historia clínica en las unidades de aprendizaje la hemos dividido en 3 partes. La primera parte vamos a desarrollar todo lo que es anamnesis. La segunda parte vamos a desarrollar todo lo que es examen físico general. Y la tercera parte, la parte final, vamos a desarrollar lo que es el examen físico segmentario. Pueden ver, ¿no?, las diapositivas que estoy mostrando en la pantalla. No pueden ver. Solo la primera que puse. Oh, qué bacano. Ya, entonces, a ver, espérenme un ratito. ¿Ahora pueden ver? Estoy cambiando de diapositivas. Sí, ahora cambió. Ya, esto es lo que les hablaba, ¿no?, inicialmente. A ver, les voy a repetir de manera rápida esta vez, pero ya ustedes van a tener el apoyo visual de las diapositivas, ¿ya? Primero, la asignatura que estamos llevando es Semiología 1, ¿verdad? Corresponde al nivel 5º semestre de la carrera de medicina y ya es una materia del área preclínica. Ya no es área básica, por si acaso, es materia del área preclínica y por lo tanto tiene también una distinta forma de evaluación. Sí, eso deben conocer y más adelante les voy a explicar a detalle esto, ¿sí? En cuanto a la asignatura, ya habíamos hablado de que tenemos que alcanzar una competencia, ¿sí? Y la competencia es básicamente lograr hacer una historia clínica de una manera correcta para que con ella podamos llegar a un diagnóstico de salud o enfermedad de nuestro paciente, ¿sí? Todo esto siguiendo siempre procedimientos semiotécnicos, tanto como la anamnesis, el examen físico, para encontrar signos y síntomas, agruparlos y volverlos síndromes y con ello llegar a un diagnóstico del paciente. Sí, básicamente es lo que tenemos que saber hacer, una historia clínica para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y se les había indicado, hemos dividido
la planificación de lo que es las unidades de aprendizaje en cuatro unidades de aprendizaje. La primera, que básicamente habla de principios y conceptos básicos en semiología general, donde vamos a hablar en nuestro primer tema acerca de los principios y conceptos básicos en semiología. El segundo tema ya viene a ser lo que es la relación médico-paciente, es decir, cómo vamos a interactuar con nuestros pacientes para obtener la información necesaria que vayamos a plasmar en nuestra historia clínica. La unidad 2 ya es básicamente lo que es la historia clínica, ¿sí? Empezamos con la historia clínica y la historia clínica se empieza siempre de lo que es la anamnesis, es decir, el poder conversar, comunicarse de manera oral con nuestro paciente, ¿sí? La anamnesis básicamente es eso, es hablar con el paciente, es obtener datos, obtener información de nuestro paciente a través del diálogo, a través de lo que se llama también entrevista médica, ¿sí? Y dentro de ello vamos a desarrollar todos estos temas. Primero, la identificación del paciente, es decir, vamos a registrar su nombre, edad, ocupación, estado civil, procedencia, etc. El tema 4 viene a ser el motivo de consulta. Aquí ya nos adentramos en lo que es la enfermedad o el cuadro patológico del paciente, preguntando al paciente qué es lo que le molesta, cuál es el motivo, por qué nos está visitando, qué molestias tiene. El tema 5, enfermedad actual. Aquí detallamos lo que es ese padecimiento del paciente. Lo organizamos de manera cronológica, cómo han ido sucediendo los acontecimientos. Tema 6, antecedentes. No solo vamos a anotar lo actual del paciente, es decir, todos los signos y síntomas que el paciente haya sentido hace un día, hace 2 días, hace 3 días, sino también en este tema es importante conocer los antecedentes pasados del paciente, antecedentes tanto de patologías previas que haya tenido el paciente, antecedentes tanto de acciones o de hábitos que tiene el paciente, si consume bebidas alcohólicas, fuma o usa drogas, etc. Antecedentes también importantes de la familia, ¿sí? Si es que tiene algunos familiares tal vez con alguna enfermedad de transmisión hereditaria que tal vez el paciente esté empezando a desarrollar, o algunas otras patologías que puedan ser tal vez por convivencia con la familia, como ser las parasitosis, por ejemplo. Y en el caso principalmente de las pacientes de sexo femenino, es muy importante también conocer los antecedentes ginecobstétricos, es decir, relacionados a, por ejemplo, si la paciente ya inició con sus ciclos menstruales, las características de estos ciclos menstruales, cuándo ha sido la fecha de su último periodo menstrual, probablemente esté embarazada esta paciente, o si ya es una paciente que ya ha tenido hijos, hay que preguntar también acerca de cuántos hijos ha tenido, si es que estos han nacido con parto normal, ha habido cesárea o tal vez ha habido algún aborto, etc. Entonces, no únicamente se pregunta acerca del padecimiento actual del paciente, también es muy importante preguntar acerca de los antecedentes pasados del paciente que nos puedan llevar a entender el cuadro clínico actual que está presentando el paciente. Y finalmente hacemos una revisión por sistemas, es decir, nosotros nos vamos a guiar mediante los sistemas que presenta el paciente y elaborar distintas preguntas que vayamos a creer que sean pertinentes para poder establecer un diagnóstico. Entonces, la unidad 2 es el inicio de la historia clínica y nosotros vamos a iniciar la historia clínica tomando en cuenta todos estos aspectos y redactándolas en la historia clínica. Todos estos aspectos vamos a obtenerlas
vamos a obtenerlos únicamente dialogando con el paciente. En este momento de la anamnesis todavía no hemos tocado al paciente, no hemos examinado al paciente, no hemos auscultado, no hemos palpado, no hemos percutido al paciente, simplemente hemos conversado. ¿Ya? Es la primera parte de la historia clínica. Después de conversar con el paciente, ahí sí tenemos que revisar al paciente. Ahí sí vamos a tocar al paciente, vamos a pesar al paciente, vamos a medir al paciente su estatura, su temperatura, presión arterial, todo eso. Esto ya es parte del examen físico. La unidad 3 comprende examen físico. Y el examen físico vamos a dividirlo en dos partes. Un examen físico general, que es nuestra unidad 3, y un examen físico segmentario, que es nuestra unidad 4. En el examen físico general, así como su nombre indica, examen físico general, vamos a hacer una evaluación general del paciente, una evaluación inicial general del paciente, tomando en cuenta aspectos generales del mismo, que están aquí desarrollados en diferentes temas de avance. Por ejemplo, posición en cama y de pie, marcha o ambulación, facies, conciencia y estado psíquico, constitución, estado nutritivo, peso, talla, piel, faneras y linfáticos, signos vitales como ser pulso arterial, pulso venoso, presión arterial, respiración, temperatura. Todos estos aspectos nosotros los vamos a desarrollar en el examen físico general. Vamos a observar si es que nuestro paciente tiene una forma particular de ponerse de pie o de repente es normal. Vamos a ver si es que nuestro paciente cuando se recuesta en la camilla tiene o adopta una posición normal o es algo que llame la atención. De repente no puede adoptar un decúbito dorsal, es decir, echarse de espaldas, porque tal vez ello hace de que el paciente sienta que se está ahogando o le falte aire, por ejemplo. Entonces, ese aspecto general debe llamarnos la atención y posteriormente registrarlo aquello en la historia clínica. Lo mismo, ver cómo el paciente camina, cómo marcha, tiene una marcha normal o una particular distintiva en relación a la marcha. La facies, es decir, cómo el paciente se aprecia en cuanto a su rostro, por ejemplo, si es que tiene alguna característica distintiva. De repente el paciente tiene inexpresividad en el rostro o tal vez tiene parálisis de una mitad del rostro o tal vez tiene alguna coloración, por ejemplo, amarillenta, que no es normal en el rostro, ¿sí? O algún rasgo característico, por ejemplo, una mirada fija y penetrante que sea constante en el paciente. Entonces, todos estos aspectos del rostro también de manera general nosotros vamos a tratar de descubrir y relacionar con el cuadro clínico que presente el paciente en ese momento, ¿no? Y así tenemos diferentes temas que vamos a ir en el transcurso del semestre evaluando en el paciente para poder tener un buen examen físico general. Después del examen físico general ya toca ser más minuciosos en la revisión del paciente y vamos a empezar revisando lo que es la cabeza, después el cuello, vamos a ir en orden descendente, vamos a bajar al tórax, después del tórax el abdomen, la columna vertebral, las extremidades. Vamos a realizar también en pacientes de sexo femenino un examen ginecobstétrico. En los varones se revisarán los genitales
externos masculinos. También podemos llegar a realizar lo que es un examen vascular periférico y finalmente un examen neurológico. Con todo esto nosotros vamos a terminar el examen físico segmentario y con estos datos, anamnesis, examen físico general, examen físico segmentario, vamos a estar nosotros en posibilidades de poder emitir diferentes diagnósticos, es decir, presunciones de qué puede estar ocurriendo con nuestro paciente, qué patología o qué es lo que le puede estar afectando al paciente para que en relación a ello establezcamos una conducta inicialmente terapéutica para que este paciente no se nos vaya a complicar y poder dar solución a su problema de salud, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a avanzar en el transcurso del semestre. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Hola, ¿me escuchan? Creo que no, doctor, creo que no hay dudas. Ya está bien. De todas formas, lo que estamos hablando ahora se está grabando, ¿ya? Entonces, esta grabación se la va a subir a la plataforma y van a poder revisar la clase, ¿ya? Volver a revisar la clase, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a avanzar. Ahora, es importante que ustedes conozcan cómo es que se les va a evaluar. Eso es fundamental para que sepan ustedes a qué atenerse. Bien, primero, indicarles, semiología 1 es una materia ya del área preclínica. Logran ver este cuadrito de la evaluación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, eso es una asignatura del área preclínica. Ahora, semiología se divide en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica la están llevando conmigo, la parte teórica la están llevando con otro docente. En cuanto a las puntuaciones, la teoría vale 75 ponderados y la práctica vale 25 ponderados de los 100, ¿verdad? En total de semiología. Es decir, ustedes en el transcurso de las clases prácticas están optando por obtener estos 25 ponderados, ¿sí? Estudiante que saque 100 en práctica tiene 25 ponderados, ¿sí? Ahora, la parte teórica ustedes van a, o esos 75 ponderados de la parte teórica, van a obtenerlas de la siguiente forma. Su primer parcial, la nota del primer parcial, la nota final del primer parcial vale 20 ponderados. La nota final del segundo parcial vale 25 y la nota final del examen final vale 30 ponderados, lo que suma sus 75 ponderados. De esa forma obtienen su nota teórica. Ahora, esto es bien importante que ustedes tomen en cuenta. Si ustedes son bastante buenos en teoría y digamos en la sumatoria total de su primer, segundo parcial y examen final les sale 65 por decir, al parecer ya no necesitan la nota práctica para aprobar la materia porque ya tendrían 65 ponderados que los han obtenido de teoría. Como semiología es una materia del área preclínica, para poder convalidar su nota teórica es requisito que ustedes hayan aprobado
la práctica, ¿sí? Ese es el requisito. Entonces, si ustedes reprueban práctica y tienen 65 ponderados en teoría, al final reprueban la materia, ¿ya? Entonces, repito, y esto es muy importante que conozcan, requisito para aprobar semiología es aprobar primero la práctica y después esa nota práctica de aprobación se va a sumar a la nota que obtengan en teoría, ¿sí? Si no aprueban práctica, por más que tengan 75 ponderados en teoría, reprueban semiología, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Ya, bien, eso es bueno que se entienda, ¿ya? Entonces, para que no haya problemas al final del curso. Bien, entonces yo les voy a hablar acerca de estos 25 ponderados. ¿Cómo ustedes van a obtener estos 25 ponderados en la clase práctica? Esos 25 ponderados están divididos en 3 ítems de evaluación, ¿ya? El primero es la asistencia, el segundo es la evaluación de todos los trabajos prácticos y exámenes que vayamos a dar, o mejor dicho, repasos, y finalmente una evaluación final, es decir, un examen final en la última semana de clases, ¿ya? Todo esto equivale a 100 puntos y los 100 puntos equivalen a los 25 ponderados. Ahora, algo importante que no les he comentado, pero ahora sí les voy a informar. En teoría, ustedes tienen primer parcial, segundo parcial, examen final, ¿no ve? Cuando den su primer parcial, ustedes van a ir al sistema y van a revisar su nota, ¿verdad? Cuánto han obtenido en el primer parcial. Lo mismo van a hacer en el segundo parcial. Después de dar su examen de segundo parcial, revisarán en el sistema cuánto han obtenido en el segundo parcial. Eso en teoría. Pero en práctica ustedes tienen una sola nota que la van a conocer al final del semestre. No hay primer parcial, no hay nota de segundo parcial. La nota en semiología 1 es acumulativa. Cada clase se va acumulando puntos, ya sea con las prácticas, con los repasos que se vayan a dar, ¿sí? Y su nota van a verla únicamente terminando el semestre. Vamos a dar el examen final y después del examen final hay un plazo de 48 horas para que se suban sus notas al sistema, que es el plazo que nos da la UPAL, y solo ahí van a conocer su nota final de semiología 1, ¿sí? No hay primer parcial ni segundo parcial, por si acaso, ¿ya? Entonces su nota es acumulativa. La asistencia vale 10 puntos, ¿sí? ¿Y cómo es que se evalúa la asistencia? De la siguiente forma: estudiante que tenga 0 faltas tiene 10 puntos de asistencia. Estudiante que tenga una falta va a tener 5 puntos de asistencia. Estudiante que tenga 2 o más faltas ya tiene 0 puntos de asistencia, ¿sí? Ahora, en algún momento tal vez el estudiante no va a poder asistir por algún motivo de fuerza mayor, por ejemplo, estado de salud, tal vez se ha enfermado y por eso no ha asistido a las clases. En ese caso, el estudiante, ¿qué es lo que debe hacer? Debe presentar la justificación del por qué no ha asistido a clases al coordinador de la materia, es decir, al doctor Gutiérrez.
él presenta la justificación de la no asistencia de clases y el coordinador es quien autoriza o no a que se modifique la falta del estudiante por una licencia, o mejor dicho, una falta justificada. En ese caso, el estudiante que tenga falta justificada puede tranquilamente seguir optando por sus 10 puntos. No hay descuento de puntos por faltas justificadas, ¿sí? Pero, les repito, el procedimiento es: el estudiante debe, dentro de las 48 horas, por si acaso, debe presentar su justificación ante el coordinador de área. El coordinador de área verá si aprueba o no esa falta justificada y luego él se va a comunicar conmigo para indicarme que tal estudiante ha tenido una falta justificada en tal fecha y yo voy a modificar aquello en el registro, ¿ya? Ese es el procedimiento, ¿sí? Mientras no presente el estudiante esa falta justificada, o mientras el doctor Gutiérrez, el coordinador, no me indique que el paciente, que el estudiante tiene una falta justificada, entonces el paciente o el estudiante va a quedar con la falta injustificada hasta que no haya esa información por parte del coordinador, ¿sí? ¿Se entiende esta parte de la asistencia? Sí, doctor. Bien, ya. En relación a la asistencia, ¿sí? Es importante quedar de acuerdo con los estudiantes el tema de la puntualidad, porque adicionalmente a esto, cuando el estudiante llega tarde a la clase, no se le cierra la puerta. El estudiante puede acceder, puede ingresar a la clase aún tarde, ¿sí? Pero para evitar de que ello se vuelva una costumbre, tiene su penalización. Es decir, estudiante que llega tarde a una clase ya tiene un punto menos, es decir, se descuenta un punto, ¿sí? Por cada retraso que tenga el estudiante a la clase, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un horario establecido, que es de 9:45 a 12. Tomando en cuenta de que algunos estudiantes probablemente pasan clases en la América y hasta llegar a la Tupac Amaru, donde van a hacer las clases de semiología, no les va a ser sencillo llegar, porque el docente pasa clases justo hasta las 9:45 y para evitar todo eso se les propone, si es que ustedes quieren tener un margen de tolerancia para poder llegar a la clase y ya pasado esa hora de tolerancia, empezar con el llamado de la lista. En semestres anteriores se ha aceptado aquello y si es que ustedes quieren, podemos hacer lo mismo con ustedes. Darnos un margen de espera de unos 5 o 10 minutos. Posterior a ello, empezar con el llamado de la lista. ¿Están de acuerdo en tener un margen de tolerancia o empezamos puntuales nomás, es decir, a las 9:45? ¿Qué opinan? Margen de tolerancia, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Cuánto quieren? ¿5 o 10 minutos? 10 minutos. Ya. 10 minutos, por favor. Ya. Entonces, vamos a quedar en lo siguiente. Hasta las 9:55 ustedes pueden llegar a la clase, ¿sí? Hasta ahí ustedes no tienen retraso, no tienen nada, ¿ya?
9:56 minutos ya tendríamos que estar llamando lista. Y si llegan ya después de esos 10 minutos de tolerancia, entonces ya entrarían con retraso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Todos tienen esos 10 minutitos para poder llegar con calma, tranquilos a la clase. ¿Listo? Bien, entonces eso en cuanto a la asistencia. ¿Ya? Después, otro aspecto que se evalúa es la elaboración, realización, defensa de trabajos prácticos, de algunas prácticas que se les va a proporcionar, ¿sí? Estas prácticas son grupales, las van a resolver en grupo. Por el momento en el WhatsApp tenemos cerca a 8 estudiantes más o menos en el grupo. Entonces podríamos conformar tres grupos de 2 de 3 personas y un grupo de 2, ¿sí? Para que grupalmente puedan presentar y defender las prácticas, ¿sí? Estas prácticas valen 40 puntos, ¿sí? De los 100 puntos valen 40, ¿ya? Entonces es importante que puedan realizar buenas prácticas y para ello se les está dando la facilidad de que estas prácticas las resuelvan de manera grupal, ¿sí? Dentro de estas prácticas van a haber, como les digo, algunas que van a tener que realizar de manera escrita, tipo informes, otras van a ser exposiciones de algunos temas que van a exponer y algunos repasos más, ¿sí? Todo eso entra en lo que es la parte de trabajo práctico. Y finalmente, el examen final. El examen final es una evaluación de todo lo avanzado, ¿sí? Desde el tema 1 hasta el tema 20, si son 20 temas, o si son más, hasta el último tema, ¿ya? El examen final vale 50 puntos, ¿sí? Y el examen final se evalúa de manera individual, ¿sí? Entonces, esta sumatoria de asistencia, trabajo práctico y examen final, que vale en total 100 puntos, son los 25 ponderados que se están jugando en la materia práctica de semiología 1. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. Entonces, ya saben cómo se les va a evaluar. Ahora, en cuanto a las clases, a ver, les voy a compartir ¿logran ver este comunicado? Sí, doctor. Bien, este comunicado nos han hecho llegar de coordinación y lo que indica es de que las clases van a ser virtuales del 25 al 30 de julio, tanto las clases teóricas como las prácticas. Y vamos a volver en práctica a la presencialidad a partir del 1 de agosto, ¿ya? Entonces hay que tomar esto en cuenta, ¿sí? Aparte de que para ingresar a la universidad los estudiantes deben presentar algunos documentos, ¿no? Que seguramente ya les han informado. Entonces, la siguiente clase también vamos a pasarla de manera virtual, ¿ya? Eso quería comentarles. Ahora, finalmente,
la bibliografía de referencia es la siguiente. Tenemos una bibliografía básica y una bibliografía complementaria. La bibliografía básica está constituida por 3 libros, ¿ya? Vamos a leer en orden de utilidad, ¿sí? El libro que más estamos utilizando en el desarrollo de las clases es este de aquí, el libro de Argente Álvarez, Semiología Médica, Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica, enseñanza basada en el paciente. Este es el libro, podríamos decir, principal de avance de la materia. Este libro lo tienen en la biblioteca de la UPAL. Todos los libros de la bibliografía básica y complementaria la tienen en la UPAL, por si acaso, en biblioteca de la UPAL, ¿ya? Entonces, el principal para el desarrollo de las clases va a ser este, el de Argente. Después tenemos el de Chamorro, ¿sí? Semiología Médica. Y finalmente el Manual Mosby de Exploración Física. También es otro libro que se va a usar en el desarrollo de las clases, ¿sí? Estos 3 libros componen la bibliografía básica, tanto para práctica como también teoría, ¿sí? Tenemos después bibliografía complementaria. Son otros libros que les pueden ayudar a comprender mejor algunos aspectos que tal vez de manera general se los está llevando en la bibliografía básica, ¿ya? Por ejemplo, este libro de Semiología Médica y Técnica Exploratoria de Suros Batló, que también pueden encontrarlo en la UPAL. Tal vez van a necesitar también un diccionario médico. En este caso sería el diccionario médico Mosby. Hay otros libros, como por ejemplo el de Alpire Coronado. Este es un autor local, él es boliviano, ¿sí? Es de Cochabamba. Este doctor ha elaborado un texto, o bueno, son textos de semiología general que están más enfocados en lo que son las patologías propias de nuestro medio. Tienen bastante bien desarrollado lo que son patologías como por ejemplo la enfermedad de Chagas, como por ejemplo la tuberculosis, ¿sí? Entonces, para ver patologías propias del medio en mayor detalle, pueden ustedes utilizar o pueden apoyarse en este libro de Semiología General del doctor Peregrino Alpire Coronado, ¿sí? Otro texto también que les va a servir es un textito resumido, ¿sí? Es cortito, igual de un artista o de un autor local, el doctor Romero, ¿sí? Lo van a buscar en la biblioteca como manual de elaboración de historia clínica, ¿sí? Para la primera parte de la historia clínica, donde nosotros vamos a empezar a elaborar historias clínicas, a aprender cómo se elabora una historia clínica, este texto les va a servir, el de Romero. Y adicionalmente tienen también algunas referencias electrónicas a las que ustedes también en determinado momento puedan consultar, ¿sí? Puedan acudir a consultar. ¿Listo? ¿Se entiende lo de la bibliografía? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la siguiente clase ya ustedes deben trabajar su primera práctica, ¿sí?
les voy a mostrar cuál es su primera práctica. Ya, esta es la práctica 1. Habíamos dicho que nuestro primer tema es básicamente semiología general, donde vamos a aprender conceptos básicos de uso frecuente en semiología. Les había indicado también de que sus trabajos los van a resolver de manera grupal, ¿sí? Esta primera práctica, si es que no habilitan hasta hoy la plataforma, se las voy a enviar al WhatsApp, ¿sí? Pero si es que habilitan la plataforma, entonces va a estar en la plataforma la práctica, ¿ya? Lo que sí, deben subir su información a la plataforma, es decir, sus trabajos. Mientras estemos en la modalidad virtual, van a subir sus trabajos a la plataforma, ¿ya? Y si no estuviera habilitada la plataforma, entonces en ese momento se comunican al WhatsApp conmigo y podrían enviarme al WhatsApp sus trabajos, ¿sí? Bien, para realizar y presentar la práctica, ¿cómo van a hacerlo? Y esto es bien importante porque es parte de su evaluación. Primero, presentar o anotar la fecha de presentación de la práctica. ¿Cuándo es nuestra próxima clase? ¿El miércoles o el jueves? ¿Alguien sabe? El miércoles, doctor. Miércoles, ¿no? Ya, entonces hoy es 25. El miércoles sería 27, ¿verdad? Entonces, en la en la práctica que están presentando, en esta parte que dice fecha, ustedes van a anotar la fecha de presentación de la práctica, es decir, 27 de julio del 2022. ¿Ya? Entonces, presentan la fecha. El grupo. ¿A qué grupo pertenecen? Ustedes son grupo P2. Anotan. Grupo P2. Nombre del estudiante. Anotan el nombre de los estudiantes que componen el grupo. Digamos, Jorge Ramos. El número de matrícula de Jorge, digamos este. Está en el grupo Sofía Claure, igual su número de matrícula. Y digamos está en el grupo Carlos Rodríguez. Y el número de matrícula de Carlos Rodríguez. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ahora, en cuanto a la plataforma, mientras usemos la plataforma, todos los estudiantes deben tener un registro en la plataforma del trabajo que están presentando, ¿sí? Porque eso justifica la calificación que se les está proporcionando. Entonces, para ello, ¿qué es lo que deben hacer? Cuando suban sus trabajos a la plataforma, estos tres integrantes del grupo, Jorge, Sofía y Carlos, los tres deben subir el trabajo, ¿sí? El mismo trabajo, es decir, todo lo que respondan aquí,
toda esta información va a ser la misma tanto de Jorge, Sofía y Carlos, porque los tres han elaborado este documento. Pero ellos deben subir de manera individual este documento, tanto Jorge, tanto Sofía y tanto Carlos. Ahora, digamos, este documento lo está subiendo Sofía, entonces en la carátula o en esta parte de identificación del paciente y del trabajo, lo que va a hacer Sofía es resaltar su nombre. ¿Listo? Y sube de esta manera a la plataforma. Es decir, este trabajo lo ha presentado Sofía Claure. Es resaltado de esta forma. Ya también le toca subir el trabajo a Carlos, digamos. Entonces lo que debe hacer Carlos es subir el trabajo resaltando su nombre. ¿Ya? Eso quiere decir que este trabajo lo está presentando Carlos Rodríguez. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, eso es importante, porque si no siguen este formato, a la calificación final del trabajo se va a reducir puntos, 5 o 10 puntos por no seguir este formato. ¿Ya? Entonces, por eso se les está explicando de manera detallada cómo deben presentar las prácticas. Eso en la plataforma. Ahora, cuando volvamos a la presencialidad, ya no es necesario. Un solo documento impreso me entregan las 3 personas y con eso basta. ¿Ya? Pero mientras usemos la plataforma, tienen que hacerlo de esta forma que se les está indicando. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la primera práctica? La primera práctica, primero, deben definir los siguientes términos. Definir qué es semiología. Aquí. Deben indicar qué es semiología. Buscarán en la bibliografía básica concepto de semiología y anotan aquí. Lo mismo, ¿qué es semiotecnia? Anotar, ¿qué es semiotecnia? ¿Qué es clínica propedéutica? ¿Qué es signo? ¿Qué es síntoma? Etcétera. Todos estos términos de uso frecuente en medicina van a ustedes a definirlos. ¿Sí? Eso es la primera actividad de la práctica 1. Después, deben mencionar 2 ejemplos. 2 ejemplos de patognomónico, 2 ejemplos de pródromos, 2 ejemplos de síndromes y 2 ejemplos de enfermedad. Nosotros en estas definiciones de la actividad 1 vamos a saber qué es síndrome, vamos a saber qué es enfermedad, vamos a saber qué es patognomónico, vamos a saber qué es pródromos, para que en la actividad 2 nosotros seamos capaces de dar 2 ejemplos de cada uno de ellos. ¿Sí? La actividad 3. Aquí van a ser 3 cosas. Bueno, 2 cosas en realidad. Deben definir y clasificar los siguientes términos. Por ejemplo, tenemos exoftalmos, digamos, ¿ya? Exoftalmos. Yo voy a buscar la definición de exoftalmos y aquí donde dice definición voy a anotar, ¿sí? Digamos, voy a decir exoftalmos que es una protrusión del globo ocular o algo así, ¿ya? Y con esta definición que tengo voy a razonar y voy a decir, en base a esta definición, ¿qué es el qué es el exoftalmos? ¿Es un signo o es un síntoma? Si el exoftalmos es un signo, voy a marcar así, con una X. Quiere decir que el exoftalmos es un signo. Si el exoftalmos, según la definición que tengo,
no es un signo, sino es un síntoma, entonces la X la voy a trasladar a la columna de síntoma. Y así sucesivamente. Todos estos términos los voy a definir y después voy a decir si es un signo o si es un síntoma. Lo voy a marcar, ¿ya? Para ello debo saber bien primero qué es un signo y debo saber bien qué es un síntoma, cómo se diferencian, para que en relación a la definición que tenga lo clasifique, ya sea en signo o en un síntoma, ¿ya? Entonces esto deben llenar de esa forma. Y finalmente la última actividad, la actividad 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, completar esta tabla con los datos del documento de lectura proporcionado. Ustedes van a tener un documento de lectura que trata acerca de la insuficiencia cardíaca y de la fiebre tifoidea, ¿sí? De estas dos patologías. ¿Y qué es lo que deben hacer? Primero, deben definir si, según la lectura, la insuficiencia cardíaca es un síndrome o la insuficiencia cardíaca es una enfermedad. Primero, síndrome y enfermedad no son lo mismo. Semiológicamente tienen definición distinta, ¿ya? Entonces, una vez conociendo qué es un síndrome y qué es una enfermedad y sabiendo cómo se diferencian, van a leer ese textito de lectura y van a definir si la insuficiencia cardíaca corresponde a ser un síndrome o a una enfermedad. Si va a ser un síndrome, entonces anotan síndrome. Listo. Y se van a la siguiente columna. En la lectura, en el cuadrito de lectura, que les voy a mostrar ahora, o diré en el documento de lectura, a ver, aquí está, insuficiencia cardíaca. Aquí van a leer todo relacionado a la insuficiencia cardíaca y van a definir si la insuficiencia cardíaca, con todo lo que han leído, es un síndrome o es una enfermedad. En esta lectura también van a encontrar diferentes signos y síntomas, ¿ya? Por ejemplo, van a encontrar, por ejemplo, así de manera mezclada los signos y síntomas, disnea, edema, van a tener otros signos y síntomas, como ser, ortopnea, y así, cansancio, debilidad, todos estos signos, ingurgitación yugular, todos estos signos y síntomas ustedes deben en la actividad 4 deben ordenarlas, es decir, según al documento de lectura, cuáles son los signos de la insuficiencia cardíaca. Aquí anotaré edema tal vez, u otros signos que según la definición de signo correspondan a esta columna. Y en síntomas también, todos los síntomas, solo síntomas de la insuficiencia cardíaca que estén en la lectura. Por ejemplo, disnea. Si es que hubieran más, sigo anotando todos los que encuentre en la lectura, ¿ya? Esto nos va a permitir diferenciar lo que son signos de lo que son síntomas. Y finalmente, en la lectura van a anotar también cuál es la etiología o cuáles son las etiologías de la insuficiencia cardíaca. Aquí anotarán, si tiene una sola etiología, anotan esa única etiología. Si fueran más, anotan todas las que
según el documento de lectura, son etiología de la insuficiencia cardíaca. Y lo mismo van a hacer con la fiebre tifoidea. Definen primero si la fiebre tifoidea es un síndrome o es una enfermedad. Digamos, es una enfermedad, entonces enfermedad. Listo. ¿Cuáles son los signos de la fiebre tifoidea? Anotarán todos los signos que encuentren en el documento de lectura de la fiebre tifoidea. Van a anotar cuáles son los síntomas de la fiebre tifoidea. Igual, si es que solo es uno, anotan solo uno. Si hay más de uno, anotan todos los que hayan. Y finalmente, la etiología o etiologías de la fiebre tifoidea. Si tuviera una sola etiología, anotan solo esa etiología. Pero si tuviera más, anotan todas las que tengan. ¿Ya? En eso consiste su práctica número 1, que es para la siguiente clase. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Entonces, es importante que conozcan también lo siguiente. La práctica, cada práctica que presentemos, esa práctica deben defenderla para poder mantener su calificación, su puntuación, ¿ya? Entonces, como van a defender la práctica, es bueno recomendarles de que repasen, estudien y lean la práctica que están presentando, porque deben defenderla. Yo les voy a preguntar, sus compañeros les van a preguntar, y si defienden bien, entonces van a mantener e incluso podrían mejorar su nota. Ahora, si la defienden mal, entonces su nota van a reducirla, no la van a mantener, sino la van a reducir, ¿ya? Entonces es importante ese aspecto, que no lo dejen de lado. Cada práctica que se realiza se defiende para que se pueda validar su calificación, ¿sí? ¿Se ha entendido eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, a ver, en este momento voy a revisar en el WhatsApp cuántas personas están en el grupo. A ver, denme un momentito, por favor. Grupo P2, información del grupo, dice 10 participantes. Aquí 10 menos 2, 8. Tenemos 8 participantes de el grupo de WhatsApp de semiología, ya del grupo P2. Entonces, como son 8 participantes, entonces formaremos 3 grupos, ¿sí? 2 grupos que esté compuesto por 3 integrantes y un grupo que esté compuesto por 2 integrantes, ¿sí? ¿Quieren que yo les designe directamente quiénes van a estar con quiénes, o prefieren ustedes hacerlo por afinidad o en el mismo grupo conversando y preguntando si es que quieren participar de sus grupos? ¿Qué prefieren? Por afinidad. Doctor. Ya está bien. Entonces, por favor, pónganse en contacto con las personas que quieren formar grupo y ya pueden ir trabajando estas prácticas, ¿sí? Yo les voy a compartir más al grupo de WhatsApp, mejor. Inicialmente lo haré al grupo de WhatsApp porque la plataforma no está habilitada, por lo menos para los docentes todavía no está habilitada. Les compartiré un enlace más donde ustedes van a poder ver una videoclase grabada con anterioridad que habla y desarrolla el tema 1,
¿ya? Es decir, este tema de semiología general, para que con ello ustedes también puedan estar más orientados en lo que, en lo que consiste su primera práctica, ¿ya? Entonces ese enlace les voy a compartir al grupo de WhatsApp, y lo mismo les voy a enviar este instructivo de la práctica al WhatsApp también, y el documento de lectura, ¿sí? Para que lo descarguen y puedan trabajarlo y presentarlo hasta el día miércoles, que es nuestra siguiente clase. ¿Listo? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna duda que tengan? Okay. ¿Alguna, no sé, sugerencia, algo que no haya quedado claro? ¿El vencimiento de la práctica es hasta el final del día? El día de la clase mismo, es decir, a las 9:45 del día miércoles. No, ¿O ya es para el inicio de la clase? para el miércoles no la suban a la plataforma, porque creo que no va a estar lista todavía. Al WhatsApp nomás envíenme, ¿ya? Envíenme al WhatsApp o al grupo, aunque prefiero que me envíen al WhatsApp personal, ¿ya? Envíenme y así voy a tener la constancia de que han hecho su práctica, ¿ya? Ok, doctor. Listo. Bien, entonces, si no hay más dudas, ya podemos dar por finalizada la clase. Si quieren, corto directamente la sesión, la reunión de hoy, o quieren tener un tiempo tal vez para conversar entre compañeros y ponerse de acuerdo, aprovechando de que todos ya están conectados en este momento. ¿Qué prefieren? Yo creo que puede dar por finalizado, doctor. Ya, entonces vamos a finalizar la clase de hoy, por favor. Entonces ya pónganse en contacto con sus compañeros, con quienes quieren formar grupo, y pónganse a trabajar la práctica. Ya yo también en este momento voy a buscar los enlaces y la práctica mismo para compartir en el grupo, y ustedes puedan tener ya todo el material para poder trabajar. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos a despedir hasta la próxima clase. Que les vaya bien, tengan un buen resto del día y hasta el miércoles. ¡Chao! Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.